Hace unos minutos que hemos terminado la adoración al Santísimo con el rezo del Santo Rosario, que sabéis que el Rosario forma parte integrante e inseparable del cenáculo. Lo hacemos un poco dividido para aquellas personas que a lo mejor no puedan todo el tiempo, pero bien antes o bien después, siempre los que estéis en el cenáculo, conviene siempre, es necesario rezar el Rosario. Y bueno, pues ahora mismo acaba de abrir nuestro hermano Vicente el libro y le ha salido Roma 24 de abril del 1980, tiempo pascual. Tened confianza. Pues como siempre pedimos al Espíritu Santo, nunca nos cansaremos de recordar algo que nunca debemos olvidar, y como muchas veces se nos olvidan las cosas, pues es necesario recordarlo muchas veces. Ya sabéis que la Biblia no la entiende el que sabe hebreo o arameo, lo entiende el que está lleno del Espíritu Santo. Jesús decía: te doy gracias, Padre, porque estas cosas se las has ocultado a los sabios, a los listos, y se las has revelado a la gente sencilla. Pues le pedimos al Señor que seamos esa gente sencilla, esos discípulos que piden la explicación al Maestro. Y ahora nosotros, pues el Señor nos concedió, Jesús, que os voy a dar el Espíritu Santo para que os lleve a la comprensión plena de todo lo que os he dicho. Pues rezamos como siempre esta oración. La decimos 3 veces, esta invocación. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. El título, como os he dicho, es Tened confianza. Roma, 24 de abril de 1980. No se turbe vuestro corazón. Tened confianza en Jesús resucitado y ascendido a la derecha del Padre, donde tiene ya preparado un puesto para cada uno de vosotros. Hijos predilectos, tened confianza también en vuestra Madre Celeste. Mi designio está encerrado en lo íntimo de la Divina Trinidad. Soy la Virgen de la Revelación. En mí la obra maestra del Padre se realiza de manera tan perfecta que Él puede derramar sobre mí la luz de su predilección. El Verbo asume en mi seno virginal su naturaleza humana y así puede llegar a vosotros por medio de mi verdadera función de madre. El Espíritu Santo me atrae como un imán a lo íntimo de la vida de amor entre el Padre y el Hijo, e interiormente soy transformada y en tal grado asimilada a Él que me hace su esposa. A través de mí se manifiesta el gran designio escondido en el misterio mismo de Dios. Mi Hijo Jesús es la manifestación de este misterio. Solo en Él habita la plenitud de la divinidad. Por medio de Él toda la humanidad es de nuevo llevada a la plena comunión con la misma naturaleza divina. Solo con Él se puede realizar el gran designio del Padre. Tened confianza, hijos predilectos. En los momentos presentes tan cargados de oscuridad y de amenazas, mirad a vuestra Madre Celeste. Revelaré a vuestras almas el secreto de la palabra hecha carne en mi seno materno. Os llevaré a la plena comprensión de la Divina Escritura. Sobre todo os leeré las páginas de su último libro que estáis viviendo. Todo está ya predicho en él, aun lo que todavía está por suceder. Está claramente descrita la batalla a la que os llamo y está también preanunciada mi gran victoria. Por esto os repito, no temáis, tened confianza. En mi corazón inmaculado gustaréis la alegría y la paz que también hoy os da a todos mis hijos resucitados.
Hace 2 o 3 cenáculos el título era No temáis. Ahora da un paso más, tened confianza, tened confianza. No se turbe vuestro corazón. Tened confianza en Jesús resucitado y ascendido a la derecha del Padre, donde tiene ya preparado un puesto para cada uno de vosotros. No se turbe vuestro corazón, tened confianza en quién. ¿En quién tenemos la confianza, hermanos? En nuevas leyes, en democracias, en instituciones internacionales, en la ciencia. De nuevo tenemos que volver, como hemos insistido más de una vez, a la ABC del cristianismo. Nuestra confianza no puede estar en las cosas de esta tierra, ni en nosotros mismos, ni en lo que conocemos, que es bien poco. La persona más inteligente de esta tierra, los conocimientos que tiene, no ya de Dios, sino de las cosas creadas, es mínimo comparado con lo que no tiene. Por tanto, lo primero que tendríamos que tener es humildad. Y tener la humildad es poner la confianza en quien la merece. Y nadie de esta tierra merece nuestra plena confianza. Nadie. Nadie, ninguna institución, nadie, solo Jesús, la plena y total confianza en Jesús. En este sentido, ni en nosotros mismos ni en otras personas, nuestra plena y total confianza en Jesús. Porque, por 2 razones fundamentales. Primero, porque Él es todopoderoso, es Dios. Y segundo, porque nos ama con locura. Uno que dio la vida por nosotros, quiere decir que nos ama más que a sí mismo. Entonces, si unimos las dos cosas, un Dios omnipotente y un Dios superamoroso que llama a nuestra puerta incluso cuando le damos la espalda, cuando nos olvidamos de Él, Él nunca jamás se olvida de nosotros. Él está siempre buscándonos. Recordad aquello también de esa poesía tan preciosa española que tengo yo, que mi amistad procuras. Es una maravilla. Ahí siempre llamando a nuestra ventana, aunque nosotros no le hagamos caso. Es un amor que ningún corazón humano, ninguna mente humana puede comprender. Le tenemos siempre que pedir al Señor que nos haga vivir, experimentar ese amor infinito de Jesús. Por tanto, tenemos que corregir nuestra confianza, que muchas veces está en cosas humanas. Y bueno, la confianza humana merece en tanto en cuanto humano, pero plena, total, absolutamente, solo en Jesús. No se turbe vuestro corazón, tened confianza en Jesús resucitado y ascendido a la derecha del Padre. Nos dice, además, nos especifica que ya es en un Jesús que está en el cielo, que se le ha sido concedido todo poder, incluso en cuanto hombre haya llegado a la plenitud. Jesús es rey por nacimiento, pero podríamos también decir por derecho de conquista. Por derecho de conquista, porque él fue fiel absolutamente a una costa de sudar sangre, de morir en la cruz, a los planes del Padre. Y entonces incluso como hombre ha merecido eso que ya era de por sí, que es rey de toda la humanidad. Y entonces está ascendido a la derecha del Padre. Y luego es otra preciosidad aquí de la Virgen que nos dice que Jesús ya nos lo dijo, me voy al Padre para prepararos un sitio, porque el Señor no quiere tener cielo sin nosotros. Y nos dice, donde tiene ya preparado un puesto para cada uno de vosotros. No es que ya lo tiene preparado, no es algo que para el futuro, lo tiene ya preparado. La única cosa que nosotros le podemos decir que no, Él nos lo ha preparado. Y de nosotros dependerá que ese sitio se ocupe o no. Pero esto nos indica un amor personal de Jesús por todos y cada uno de nosotros. Y lo que le tenemos que pedir, Señor, que no te defraudemos. Que si tú te has ido para allá, no has sido para disfrutar de tu reino, para disfrutar de tu poder, sino incluso para prepararnos un sitio. Y ese sitio es el definitivo.
Ese sitio es por el que tenemos que luchar continuamente, porque aquí en la Tierra vivimos pocos años. Tenemos que insistir en esto porque el mundo de hoy se ha olvidado del cielo y ayer tiene en cierto modo la causa de todos los males. Ha querido hacer de la Tierra su cielo y eso es una barbaridad. No puede. Sin Dios no tenemos, es imposible. Hasta la Tierra la convertimos en un infierno. Entonces, el Señor sabe que nos quiere para nosotros lo mejor y lo mejor está allí. Nos ha preparado un sitio para cada uno de vosotros. Hijos predilectos, tened confianza también en vuestra Madre Celeste. Mi designio está encerrado en lo íntimo de la Divina Trinidad. Junto a Jesús nos dice María que tengamos también confianza en ella. Por desgracia, muchos cristianos que no son católicos esto no lo han entendido todavía, porque mi designio está enterrado en lo íntimo de la Divina Trinidad. Si tenemos confianza en ella es porque el mismo Dios quiere que la tengamos. En este sentido, yo no puedo amar a Dios si no escucho a sus profetas. Y yo no puedo amar a Dios si no escucho a María, porque es la gran profetisa de nuestros tiempos y porque María es nuestra madre, además de ser de la madre de Jesús. Y el Señor quiere que ella tenga un puesto privilegiadísimo en toda nuestra vida, en toda la vida de la Iglesia, pero especialísimamente en estos años. Entonces la Virgen dice, tened confianza también en vuestra Madre Celeste. Mi designio está encerrado en lo íntimo de la Divina Trinidad. Es un proyecto divino, no es cualquier cosa. Soy la Virgen de la Revelación. En mí la obra maestra del Padre se realiza de manera tan perfecta que Él puede derramar sobre mí la luz de su predilección. El Verbo asume en mi seno virginal su naturaleza humana y así puede llegar a vosotros por medio de mi verdadera función de madre. El Espíritu Santo me atrae como un imán a lo íntimo de la vida de amor entre el Padre y el Hijo, e interiormente soy transformada y en tal grado asimilada a Él que me hace su esposa. Veis aquí la Virgen nos va diciendo cuál es su función, cómo es su relación con cada una de las personas de la Santísima Trinidad. Y esto es interesantísimo también para nosotros, no solo teológicamente para ver a nuestra Madre, a la Virgen, en su relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, sino porque también nosotros es una relación trinitaria. Y muchas veces decimos Dios, pero veis cómo la Virgen nos habla de una relación con un Dios que es tripersonal, es un único Dios, pero tres personas distintas. Y nos va especificando con el Padre. En mí la obra maestra del Padre se realiza de manera tan perfecta que Él puede derramar sobre mí la luz de su predilección. El Verbo asume en mi seno virginal su naturaleza humana y así puede llegar a vosotros por medio de mi verdadera función de madre. Pues pedimos que también esto sea en nosotros, que la voluntad del Padre se realice en nosotros de una forma perfecta. Y a pesar de que todas las misas van dirigidas al Padre, todas, fijaos que en las misas, si vemos con atención, menos la oración anterior a la comunión, van todas dirigidas al Padre. Posiblemente nos falte mucha relación personal con el Padre. Yo por lo menos siento que estoy muy escaso. Le pido al Señor al Padre que me dé el Abba de su Hijo, Abba Padre, porque ciertamente San Francisco de Asís no podía pasar de la palabra Padre cuando rezaba casi el Padre Nuestro. Era algo que le llenaba el alma, poder decirle a Dios Padre es algo infinito, algo inconcebible. Incluso para el Islam esa palabra es imposible, es una blasfemia. Decir que Dios sea nuestro Padre para el Islam, para el Corán, es una blasfemia. Dios es único, no puede ser Padre de nadie.
y que nosotros podamos decir a Dios Padre, pues le tenemos que pedir a la Virgen eh, que se realice en nosotros de manera perfecta la voluntad del Padre, porque es una maravilla. Luego con Jesús el Verbo asume en mi seno virginal su naturaleza humana y así puede llegar a vosotros por medio de mi verdadera función de madre. ¿Por qué María es madre? Porque Dios vino la humildad de su esclava. No tuvo nada, fue un vacío. Y en ese vacío de amor Dios la pudo llenar de toda su plenitud, hasta ser engendrado por ella. En la nada de María, el Señor toma su carne para hacerse un hombre como nosotros. Entonces, esta relación personal que María tiene con Jesús única, donde, bueno, pues es un misterio, porque de alguna forma el Hijo, si es Hijo, es gracias al sí de María. Entonces, qué contento tuvo que estar el Padre cuando María le dijo que sí a lo que el ángel le proponía. Qué alegría de Jesús que se podía, diríamos, al decirle que sí María y él poder tomar su carne, su sangre, la sangre de María, él podía redimir al mundo. Es una maravilla. Entonces, María para nosotros es un modelo de vida cristiana y sigue. El Espíritu Santo me atrae como un imán a lo íntimo de la vida de amor entre el Padre y el Hijo, e interiormente soy transformada y en tal grado asimilada a Él que me hace su esposa. Recordáis que también la Iglesia es esposa de Cristo y que nosotros y esposas de alguna forma del Espíritu Santo y nosotros somos Iglesia. Estamos llamados también a tener la relación que tuvo María con el Espíritu Santo. Pues le tenemos que pedir a la Virgen que ella, Madre y Maestra, nos enseñe esta relación personal con el Padre, esta relación personal con el Hijo y esta relación personal con el Espíritu Santo. Nunca olvidemos, y esto es que es importantísimo, porque recordáis que Jesús dijo, si alguno me ama, vendremos a Él, vendremos. No dice vendré, vendremos a Él y haremos morada en Él. ¿Quién es ese vendremos a Él? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Claro, reconocer que el cuerpo, nuestro cuerpo, es incluso templo del Espíritu, que nuestra alma, nuestro ser, puede ser templo de Dios, hogar de Dios, morada de Dios, pues es algo increíble. Es algo increíble. Por mucho que le demos vueltas, dice Dios mío, abre los ojos de mi interior para contemplar los misterios que hay en mí. Es un poco, podemos decir cada uno de nosotros, lo que dijo María, el Señor ha hecho obras grandes en mí. En el bautismo fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Señor hizo obras grandes en nosotros. Transformó, no solo nos liberó del pecado, sino que nos hizo hijos suyos. Eso, por mucho que lo meditemos, nunca daremos gracias suficientes a Dios. Si fuéramos conscientes de lo que recibimos en el bautismo, de lo que significa el bautismo, primero diríamos gracias infinitas continuamente al Señor. Y comprenderíamos también por qué Jesús mandó a los apóstoles a predicar su palabra al mundo entero y para que se bautizaran en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que esto quizá lo hemos olvidado en nuestra predicación, la necesidad del bautismo, porque en él recibimos a la Trinidad Santa en nuestro ser y somos transformados a una dimensión inimaginable. Es una condición indispensable para llegar a una plenitud de hijos de Dios y de la naturaleza divina que se hace una cosa con nosotros y de esa Trinidad que habita en nosotros, y si nos dejamos hacer como María, el milagro es el mismo. Esto creo que debemos pensar estas cosas que las hemos olvidado y que nos preocupan otras cosas pequeñas de este mundo, y esto nos haría ser agradecidos.
hemos recibido mucho más que la vida humana. Si por la vida humana tenemos que agradecer a Dios infinitamente más por lo que recibimos en el bautismo, y eso lo tenemos que conservar y agrandar, este misterio del bautismo. A través de mí se manifiesta el gran designio escondido en el misterio mismo de Dios. A través de mí, esto es muy fuerte, se manifiesta el gran designio escondido en el misterio mismo de Dios. Jesús es el que nos revela al Padre y nos manda el Espíritu, pero el Señor ha querido también que en María sea como un espejo de la Santísima Trinidad, una revelación de la Santísima Trinidad. Mi Hijo Jesús es la manifestación de este misterio. Solo en él habita la plenitud de la divinidad. Por medio de él, toda la humanidad es de nuevo llevada a la plena comunión con la misma naturaleza divina. Solo con él se puede realizar el gran designio del Padre. ¿Veis? María dice que es la manifestación, pero inmediatamente vuelve a decir también, nos pone en el foco, en el centro, que es Jesús. Y no olvidemos solo con él se puede realizar el gran designio del Padre. Solo con él. Dios mío de mi vida. Y cuando la única solución al mundo, que es Jesucristo, el mundo la rechaza. El mundo la rechaza. El gran problema, los judíos rechazaron a Jesús y lo condenaron a muerte, lo sabemos. Pero nosotros, después de 2000 años, tenemos un momento de apostasía tremendo y hemos olvidado algo increíble. Es mucho peor lo nuestro, es una especie de traición, porque sabemos que solo Jesús es la solución del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros amamos a la humanidad, lo que le tenemos que llevar ante todo y sobre todo es a Jesucristo. Más que colegios, más que bienes materiales, más que todas estas cosas que sabemos que el hombre, que somos de cuerpo, necesitamos comer, tener un hogar, todas estas cosas lo sabemos, pero mucho más que esto es necesidad de Jesucristo. Y esto hoy, pues no somos conscientes de ello. Tenemos que pedir al Señor que seamos conscientes de ello y que si somos cristianos y queremos amar a los demás, la única solución y la mejor solución es llevarles a Jesucristo. Tened confianza, hijos predilectos. En los momentos presentes tan cargados de oscuridad y de amenazas, mirad a vuestra Madre Celeste. Revelaré a vuestras almas el secreto de la palabra hecha carne en mi seno materno. Esto son palabras mayores. Revelaré a vuestras almas el secreto de la palabra hecha carne en mi seno materno. Parece que esto es más una función del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo quiere usar a María. Y solo quien tenga intimidad con María podrá recibir como una leche materna los dones del Espíritu. A María se le pone muchas veces también amamantando al niño Jesús. Y María es nuestra madre. ¿Y qué nos tiene que amamantar? Revelándonos lo que nos dice aquí. Revelaré a vuestras almas el secreto de la palabra hecha carne en mi seno materno. Y esto es importantísimo porque solo se puede amar lo que se conoce. Y si María nos hace descubrir y nos lleva al misterio de Cristo, lo amaremos infinitamente más. Lo gozaremos infinitamente más. Y ese conocimiento nos dará una alegría y una paz que no nos puede quitar nadie. Y que nos dará la fuerza incluso para el martirio. Y martirio gozoso, cantando. Y dice esto: revelaré a vuestras almas el secreto de la palabra hecha carne en mi seno materno. Veis que entonces esto uno también lo ve. ¿Cuántas veces uno lee la Biblia y no se entera? Cree que se ha enterado, pero no se entera.
Y es necesario entonces, fijaos, en esto a mí me llama mucho la atención. En este sentido que os digo ahora, esto de la Biblia, pues me llama mucho la atención desde hace años, que yo creo que en 2000 años de la Iglesia, eh, nunca se ha extendido tanto la Biblia entre la humanidad. Antes, incluso, la Iglesia Católica tenía sus reservas porque la Biblia es un libro que no es fácil, pero nada fácil. Hay mucha gente que se piensa que con leer la Biblia ya la conoce y no es verdad. Pues yo creo que jamás en los 2000 años de historia de la Iglesia, del cristianismo, nunca ha habido la gente nunca ha tenido tanta facilidad para tener la Biblia. Posiblemente hoy más que nunca será difícil que no haya un hogar que no tenga la Biblia. Incluso en algunos hoteles o en algunas casas religiosas, incluso hoteles, ponían antes también la Biblia. Entonces, es un libro que hoy día está extendido por toda la tierra. Y uno se pregunta, ¿y cómo es posible que después de que la Biblia, la palabra de Dios como material, como libro, esté extendida más que nunca, tengamos una apostasía más que nunca? Es curiosísimo. ¿Por qué? Pues porque la Biblia hay que ser humildes y hay que leerla de rodillas. Y hay que leerla pidiendo al Señor que nos comunique la profundidad que tiene cada palabra. Y si no, vamos a usar la Biblia unos contra otros. Y lo estamos viendo. Hoy la Biblia, por ejemplo, hay cerca de 50.000 iglesias protestantes. Y ya sabéis, los protestantes usan la Biblia contra los católicos. Los católicos, y esto es una cosa que tú dices, pero Dios mío de mi vida, ¿cómo es posible que la Biblia, que tendría que unificarnos, que tendría que llevar al conocimiento más profundo de Dios, al conocimiento del hombre, al conocimiento de la historia, al conocimiento de todas las respuestas, o mejor, todas las grandes interrogantes que tiene el hombre, la Biblia tiene las respuestas más fundamentales? ¿Cómo es posible que en ser muchas veces la Biblia un motivo de unión, un motivo de acción de gracias a Dios, lo que hacemos es usarla unos contra otros? Me estoy refiriendo al mundo cristiano, ortodoxos, protestantes, católicos, y vemos que todo ese esfuerzo inmenso económico y de estudio como nunca jamás, incluso antes parecía que la Biblia era un poco más patrimonio del clero que lo católico, porque había, como digo, que no es un libro fácil. Y entonces por eso que no es un libro fácil, el Señor nos dejó un magisterio y el Señor nos dio al Espíritu Santo, porque no es un libro fácil. Entonces muchas veces hemos pensado que con que la gente tenga la Biblia o la lea, ya con eso van a ser más cristianos. Pues vemos que no. Y aquí la Virgen nos dice: os llevaré a la plena comprensión de la Divina Escritura. Sobre todo os leeré las páginas de su último libro que estáis viviendo. El último libro es el Apocalipsis, como sabéis. Y por eso dice que es madre de la revelación, porque la revelación que empieza desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la Biblia es revelación. De alguna forma toda la creación es revelación, pero usadas en este sentido del Dios que nos habla de una forma personal, con palabras humanas, es la Biblia, es la revelación. Y el último libro, que de alguna forma compendia todo lo anterior, es el Apocalipsis. Y nos dice aquí dos afirmaciones importantísimas. Yo os llevaré a la plena concepción de la Divina Escritura. Sobre todo os leeré las páginas de su último libro que estáis viviendo. Entonces la Virgen este libro fundamentalmente lo ha escrito para abrirnos a la comprensión de las cosas más fundamentales del Apocalipsis. Y nos dice esa afirmación rotunda: ¿qué estáis viviendo? No en futuro,
sino que ya estáis viviendo el libro del Apocalipsis. Por eso es importantísimo que pidamos al Señor la luz de leer a la luz de María, pedir a María como la maestra y decirle, Madre, explícame el Apocalipsis. Hace poco un amigo mío pues ha sacado un libro que tiene 3000 páginas sobre el Apocalipsis. No sé si estará ya, creo que pronto me lo traerá, no os lo puedo mostrar porque no lo tengo. Pero es importantísimo que hoy tengamos presente que tratar de comprender el Apocalipsis. Yo no lo comprendo, me falta muchísimo. No me considero para nada experto, lo he leído y he leído muchos libros sobre el Apocalipsis y lo que más he entendido es lo que dice aquí el libro, sobre todo en el año 89, que explica muchos de los pasos que hay en el Apocalipsis, aunque no está todo el Apocalipsis, pero sí que hay explicaciones, sobre todo pues el número 666, quién es el dragón rojo, quién es la bestia que sube del mar o que sube de la tierra, etcétera. Hay ahí bastantes, y sobre todo en el año 89 el Señor Jesús nos explica mucho la Virgen lo que es el Apocalipsis. Entonces tenemos que tener humildad porque no es un libro fácil en absoluto, para nuestro razonamiento nos resulta imposible, es un libro sellado, porque se lo dijo el Señor, sella este libro, le dijo el ángel a San Juan, su autor, y en estos momentos, dice la Virgen, estáis en los tiempos del Apocalipsis, no lo vais a entender y yo os voy a mostrar un poquito, os voy a desvelar, voy a abrir el velo que cubre el Apocalipsis, porque es necesario que lo comprendáis para vivir estos tiempos. Pues vamos a pedirle esto a la Virgen. Revelaré a vuestras almas el secreto de la palabra hecha carne en mi seno materno. Os llevaré a la plena comprensión de la divina escritura. Sobre todo, os leeré las páginas de su último libro que estáis viviendo. Fijaos una cosa también en este sentido, os llevaré a la comprensión de la escritura. Por ejemplo, uno ve que posiblemente, el profeta más inteligente, más intelectual, diríamos, que sabía incluso interpretar los sueños de los reyes, fue el profeta Daniel. Tenía un don, diríamos, para entender los sueños, etcétera, extraordinario. Y posiblemente ha sido, pues, intelectualmente uno de los profetas, si no el profeta más inteligente. Y sin embargo, había unas cosas del profeta Jeremías, que se refería a lo de la vuelta de Israel, de Babilonia, cuánto iba a durar allí, diríamos, el destierro, y él, que entendía los sueños perfectamente y que comprendía muchas cosas de eso, una cosa tan sencilla como lo que decía Jeremías no lo entendía. Hizo 9 días de ayuno, 9 días de ayuno para poder comprender eso. ¿Y qué recibió como recompensa? Que vino el ángel Gabriel para enseñarle lo que significaba esos versículos del profeta Jeremías referidos a ese tema. Imaginaos para entender toda la Biblia. Imaginaos para entender toda la Biblia. Os digo, ya puedes saber hebreo, arameo, griego y todos los idiomas, que si piensas que con eso mejor conocía esos idiomas Daniel que todos los teólogos juntos. Y es con ayuno, y es con humildad, y es reconociendo que no entendemos, que creemos que sabemos mucho y a todo respondemos. Sabemos muy poco, muy poco. Y sin embargo es fundamental porque la palabra de Dios está hecha para nuestra salvación. Entonces, tener ese ímpetu de Daniel para hacer incluso ayuno para comprender, también esto hoy hay que pedírselo al Señor. Y entonces aquí la Virgen va a ser de ángel Gabriel, porque dice que va a ser ella misma la que nos va a enseñar, lo mismo que el ángel Gabriel le enseñó a Daniel, ahora la Virgen quiere enseñarnos. Entonces, ¿os dais cuenta qué importancia es que nosotros nos dejemos llevar de la Virgen María? Que tengamos cada día más devoción, que le pidamos estas cosas, no solo que pidamos por nuestros hijos o por nuestras necesidades, sino María, enséñame
la palabra de Dios. Perdón. Enséñame a comprender y sobre todo el Apocalipsis, que es para este tiempo. Os leeré las páginas del último libro que estáis viviendo. Si esto lo dice en el año 80, pues imaginaos lo que... Y ella en algún momento nos dice que esta generación conocerá todo lo que dice el Apocalipsis, la vivirá. Todo está ya predicho en él, aun lo que todavía está por suceder. Está claramente descrita la batalla a la que os llamo, y está también preanunciada mi gran victoria. Por esto os repito, no temáis, tened confianza. En mi corazón inmaculado gustaréis la alegría y la paz que también hoy os da a todos mi Hijo resucitado. Esto es importantísimo, que gustemos la alegría y la paz. ¿Por qué? Porque ir a la lucha sin alegría y sin paz no es recomendable. No es recomendable. Porque es ir ya derrotados. Y uno va con alegría y con paz porque sabe que va a vencer. Y eso te da un ánimo impresionante. Entonces, el Apocalipsis nos habla de una batalla final entre el bien y el mal, pero nos dice dónde está la victoria, que es en el bien, entre la verdad y la mentira, y nos dice que la verdad triunfará. Y bueno, pues nos dice entonces que vamos a una batalla de vencedores. Entonces la Virgen nos dice, no tengáis miedo, id con paz y alegría, aunque seáis 4 gatos. A la Virgen habla aquí de pequeño gesto, quedará solo muy pequeño gesto, pero con ese pequeño gesto la Virgen triunfará. Pues bien, le damos gracias infinitas al Señor y que pues dentro de nada ya comenzamos un curso y que, bueno, pues que nos pongamos de rodillas, leamos el Apocalipsis y le pidamos a la Virgen que nos lo explique porque lo vamos a necesitar. Pues bien, dicho esto, pues rezamos a San Miguel, hacemos nuestra consagración a la Virgen María y nos despedimos con la bendición del Niño Jesús de Praga. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la celestial milicia, lanza en el infierno con el divino poder a Satanás y a los otros malignos espíritus que para la perdición de las almas andan dispersos por el mundo. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Y damos la bendición con el Niño Jesús de Praga. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Pues con esta paz y alegría que nos da la Virgen, pues nos despedimos hasta el próximo cenáculo.